A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Y estamos listos para empezar la jornada del día de hoy, 20 de abril del año 2023. Y estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en la hermosa ciudad de Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental y en canales de televisión Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. También transmitiendo, además de nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, también transmitiendo a Pensar Más y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. También estamos por nuestras cuentas de Twitter. Muy bien, hoy día es 20 de abril del año 2023 y todo indica que mañana se terminan los plazos para el expresidente Alejandro Toledo Manrique. El juez le ha dicho que mañana tiene plazo hasta las 9 de la mañana para presentarse, 9 de la mañana hora de California, 11 de la mañana hora del Perú, para presentarse ante la justicia y ponerse a derecho. El juez ha quitado la libertad y luego sea extraditado al Perú. Ayer el doctor Roberto Su, que es el abogado de Alejandro Toledo en el Perú, dijo en una emisora radial una noticia que nos sorprendió un poco. Dijo que el señor Toledo tenía cáncer, pero que se entregará. Así es, ¿no? Y también hoy día el Poder Judicial va a ver el tema de la señora Betsy Chávez, por la cual se pide prisión preventiva. Con todo lo que está pasando en el Perú y el mundo, Rosa María ya está con nosotros, pero Rosa María, permíteme decirte que hoy día es 20 de abril y un 20 de abril, un día como hoy, nació Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, en el año de 1586. Así que es el Día de las Rosas, ¿ah? Feliz día, Rosa María, por este Día de las Rosas. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, efectivamente. Muchas gracias, Abel. Cumpleaños de Santa Rosa de Lima. Para nosotros es una fiesta importante. Nuestro radio es no solamente Radio Santa Rosa, sino que Santa Rosa es la Santa Dominica. No hay que competir, ¿no? Pero de las más queridas que hay en el Perú, por supuesto, junto con San Martín de Porres. Así que feliz día a todas las rosas también, aunque se celebra el 30 de agosto, como todos ustedes saben. Muy bien, y vamos primero por la tarea, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores, luego por el análisis político. Y empezamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y finalmente, cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros,
Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Muy bien. Y, por supuesto, la noticia en titulares es la que anticipábamos ayer. Antes de irnos a las noticias, usted también puede ayudarnos. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquier billetera electrónica. No importa el monto, nosotros recibimos todo con una gran sonrisa y un enorme agradecimiento. Y si puede, también el PayPal está disponible a través de la página web de Radio Santa Rosa. Usted entra, sigue las instrucciones con las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, desde cualquier lugar del mundo nos puede hacer una donación y contribuir al sostenimiento de esta radio que vive de eso, básicamente, de las contribuciones de nuestros oyentes. Muy bien, ahora sí, como les decía en portada, Alejandro Toledo de regreso. Ayer se los contábamos. Mi cálculo es que puede estar en Lima en una semana. Ojo, si es que, como dicen los fiscales, nada más pasa. A ver, como ustedes saben, en un último intento, Alejandro Toledo pidió, a través de un habeas corpus ante el 9º Circuito de Apelaciones en California, que se suspendiera la orden de extradición. Ese trío de jueces, esa corte de apelaciones, le ha dicho, no señor, no le vamos a suspender nada. Para que se pronunciara esa corte, ¿okay?, se había dado un plazo de 14 días. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo ya tenía una orden de detención para ponerse en manos de los alguaciles y estos a su vez coordinar la entrega con el Perú. Esa orden del 7 de abril se suspende. Pero el juez ayer el juez Hickson, a solicitud del fiscal de los Estados Unidos, ha vuelto a reinstaurar la orden y Alejandro Toledo se tiene que entregar mañana a las 9 de la mañana, mañana 21, ante la corte. Si no se entrega, lo van a capturar. Su abogado en Lima ha dicho que se va a entregar de muy buena gana, no hay ningún problema. Pero otro grupo de abogados, porque ahora sí Alejandro Toledo tiene un staff de abogados impresionante. Antes no trabajaba con los abogados de oficio, pero tiene un staff de abogados de primer nivel. Ha interpuesto ante el Distrito de Columbia, esto es en Washington, un nuevo recurso. ¿Se acuerdan ustedes que en el Distrito de Columbia Alejandro Toledo intentó un habeas corpus y le dijeron, no señor, está usted haciendo maniobras dilatorias, no corresponde esto, chao? Bueno, están pidiendo la apelación de esa decisión. Y lo que dicen los abogados, no son maniobras dilatorias. Ustedes tienen que entender que la justicia en el Perú es peor que la de Irán y Sudán y Afganistán. Y lo más probable es que Alejandro Toledo muera en la cárcel sin ser condenado, porque ahí las prisiones preventivas son eternas y la gente va a la cárcel, no es condenada y queda en cárcel sin condena. Lo cual es una versión falsa, hay que decirlo, de la realidad. Es verdad que en el Perú una persona puede estar 36 meses en la cárcel sin condena. Es verdad. Es una barbaridad para cualquier democracia del mundo y obviamente ese es un argumento que van a utilizar los abogados de Alejandro Toledo ante los jueces en los Estados Unidos, porque en ninguna parte del mundo alguien está 36 meses sin ser condenado o sin estar en juicio. Es rarísimo, ¿ya? Esa es una práctica muy extraña que hay en el Perú. Ya que es así que ustedes recuerden que al principio Alejandro Toledo sí pasó un tiempo en prisión en los Estados Unidos, pero vencido el plazo y sin avanzar el trámite de extradición, se le mandó a su casa con un grillete. Puede hacer una vida más o menos normal, pero está monitoreado. Muy bien. Entonces, este recurso en Colombia obviamente va a ser rechazado. No creemos, yo no creo que sirva ya para detener lo que está pasando en California.
Y no creo que el juez Thomas Hickson vaya a suspender su propia orden por segunda vez. Ya le han dicho a Toledo en todas las instancias que no van a admitir, ninguno de los jueces a los que ha recurrido, maniobras dilatorias para evitar una extradición que ya ha sido calificada correctamente por el juez Thomas Hickson, que es el juez que califica a Toledo como extraditable. Entonces, si todo sale como sale, si se entrega el 21, yo calculo que en 48 horas se dispone la entrega a las autoridades peruanas. Ya dependerá del día y la hora en la que las autoridades peruanas reciban probablemente a Alejandro Toledo en algún aeropuerto, puede ser en el aeropuerto de Los Ángeles, en un vuelo directo a Lima, en un vuelo comercial normalmente en un vuelo comercial. Y llegará a Lima y será, porque ya tiene una orden de prisión preventiva, será remitido los trámites de ley a la DIROES, donde va a estar, esa calificación le corresponde al INPE, por si acaso, donde va a estar segregado, porque no se ven ni se juntan, con los presidentes Castillo, que espera juicio, y con el presidente Fujimori, que cumple condena. Y Alejandro Toledo pasará a esperar juicio. Hay que pedir una segunda extradición. Yo no sé por qué no se apuran con esa segunda extradición, pero en fin, hay que pedir una segunda extradición por el otro expediente que incluye a Elian Carr. Está procesada en el Perú, o sea, Elian Carr pone un pie en el Perú y probablemente se pida prisión preventiva. No va a venir con Toledo, eso está clarísimo, clarísimo, por lo menos a mí me queda clarísimo. Ningún abogado le aconsejaría que venga al Perú, así que lo más probable es que se quede en los Estados Unidos un tiempo y luego trate de salir hacia un destino donde no pueda ser extraditada. Lo que tú tienes que conseguir es un país que no extradite a sus nacionales, tipo Japón, tipo Suiza, ¿no? Israel tampoco extradita a sus nacionales, pero ya no tiene esa nacionalidad. Entonces, esta es la situación de Toledo, y ahora una situación sumamente precaria. Y en esta situación, su abogado informó ayer que Alejandro Toledo tiene cáncer, que tiene un tratamiento con medicamentos, que toma de 11 a 13 pastillas diarias. Y la verdad es que ese argumento se ha usado antes. O sea, el cáncer de el señor Alberto Fujimori ya debe estar cumpliendo 10 años, ¿no? Estamos en 2023, desde 2013 nos cuentan del cáncer del señor Alberto Fujimori. Resultó que eran unas lesiones precancerosas que justamente te las atienden para que no desarrolles el cáncer y otras cosas más, ¿no? ¿Pero se acuerdan ustedes? Tiene cáncer, se va a morir. 2023, acá sigue. Con los achaques propios de la edad, por supuesto, pero acá sigue. Pero el hecho de utilizar la enfermedad como argumento para evitar la prisión no es pues una novedad. Si realmente tiene una enfermedad tan peligrosa, en un estadio muy avanzado, sería bueno que se le dé al juez, cuando se llegue a Lima, todos los detalles de su situación médica. De hecho, se hace un examen médico legal apenas llega al Perú para calificar su situación, y de acuerdo a esa calificación se le da digamos, una ubicación, ¿no es cierto? Si es una persona que está muy grave, muy enferma, se le permite estar en un hospital, pero no es el caso. No es el caso de un hombre que camina por las calles de, ¿no es cierto?, San Francisco, evadiendo a la prensa. No es el caso. Así que ese es el comienzo y el fin de la historia de Alejandro Toledo, aun cuando, por supuesto, falta un largo proceso. Hay que enfrentar un juicio oral. Y lamentablemente los juicios orales en el Perú, en estos casos, se están demorando también mucho tiempo. Normalmente un juicio oral máximo, un año, uno bien complejo, ¿no? Acá estamos hablando de juicios orales que se proyectan 2, 3, 4 años. En asuntos que no son tan complejos, la verdad. Pero en fin, así está la justicia en el Perú.
que sí, efectivamente, no es de la mejor calidad, en eso estamos de acuerdo, pero no es la justicia de Sudán, pues, ¿no? Ni de Afganistán, ni de Irán, ¿no? Acá no la pidan a las mujeres apedradas, ¿no? No. Entonces, creo que los abogados de Alejandro Toledo están eh, ya quemando el último cartucho. Esa es la verdad. Alejandro Toledo debería, si no pasa nada, reitero, estar la próxima semana en el Perú. Una vez que se entrega, es una cuestión de trámite, o sea, es administrativo, 48 horas, se entrega a las autoridades peruanas y, como les explicaba, en esto los usos y costumbres son el que reclama se lo lleva. O sea, cada país recoge su reclamado. Entonces las autoridades peruanas tienen que establecer quién o quiénes van a recibir a Alejandro Toledo, en dónde, en qué punto, en el aeropuerto, en la puerta del avión normalmente, y una vez que es entregado en la puerta del avión, se cierra la puerta del avión y a Lima. Y en Lima, por supuesto, hay todo un procedimiento para que Alejandro Toledo sea puesto inmediatamente a disposición de la justicia. Si usted va a volar de Los Ángeles a Lima la próxima semana y me está escuchando, es probable que tenga algunos retrasos en su hora de salida y de llegada, porque algún nivel de papeleo hay. Y por supuesto, Alejandro Toledo tiene que sentarse separado de alguna forma de los demás pasajeros o custodiado, porque no viaja solito, tiene a alguien sentado al lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si alguna vez tú, Abel, has viajado con un prisionero, a mí me ha pasado una vez. Eso Nunca. es, una vez me ha pasado. Que no entendíamos qué pasaba, porque el avión se demoraba en despegar, y de repente entró una persona, se sentó en primera fila y después nos dimos cuenta que estaba esposada. Estaba con los grilletes puestos. Era un vuelo, recuerdo, a Panamá. Y luego cuando aterrizamos, era Panamá, ya no me acuerdo, o a Estados Unidos. Cuando aterrizamos, había gente afuera, todos estos, era en Estados Unidos, porque había todos estos policías de civil con su placa colgada acá, parados en la puerta del avión. Estaban recogiendo a su extraditado. Bien interesante ese procedimiento. Pero en fin, esas son las cosas que pasan en el Perú. Y en Lima pasan otras cosas muy, muy divertidas, ¿no? La verdad. Eh, Me llegó esta mañana temprano una historia de esas así que solo pasan en el Perú. Un joven ingeniero que se quedó sin trabajo por la pandemia se ha dedicado a ser repartidor y le pidieron que entregue un banquete de un restaurante a una casa en San Isidro, en Conde de la Moncloa. Y el repartidor llegó, pero como había estudiado ingeniería en la Universidad Ricardo Palma, reconoció a los comensales. Y resulta que entregaba el paquete a la cocina y veía sentado en la cabecera de la mesa a Manuel Castillo, el superintendente de la SUNEDU. Pero la que recibía los paquetes, que no lo reconoció, era la señora Ada Gallego, presidenta de la asociación, la SUP, la Asociación de Universidades Públicas, ¿no es cierto? Que es antirreforma, hasta ahora, parte de ella, y otros personajes más, muy formalmente vestidos. Es decir, eso de que rectores y SUNEDU ahora estamos juntos, bueno, están bien juntos. Obviamente no hay registro de una reunión privada en una casa privada, en un departamento, en un tercer piso en todo de la Moncloa, pero nuestro amigo repartidor tomó fotografías de las placas de los carros que estaban en la cuadra y había un carro asignado a SUNEDU, parece que al superintendente le ponen carro también, y había un carro asignado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esas son las relaciones que hay. Y aquí no pasa nada. Tranquilo nomás. Ayer el ministro Becerra, el hombre que dice las cosas más increíbles que ha dicho el ministro de Educación, se reunió con el alcalde de Lima, Dios bendito,
para anunciar la transferencia de toda la educación pública y privada de la provincia de Lima al señor alcalde de Lima, que ahora es el jefe de la educación. A ver, ¿cómo es esta historia? Vamos por partes y cucharadas. Cuando se produjo la descentralización en el Perú, durante justamente el gobierno de Toledo, se suponía que iba a haber una transferencia paulatina de todas las funciones de educación a los gobiernos regionales. Y en efecto, así se hizo. Hoy, todos los gobiernos regionales tienen las direcciones regionales de educación, que asumen todas las funciones administrativas vinculadas a la educación peruana y también algunas funciones normativas. El Ministerio de Educación queda como ente normativo central, norma, pero no ejecuta presupuesto, no toma decisiones de cambios de colocación, etcétera, etcétera. Esto para todo el Perú, menos para Lima. Lima nunca se transfirió. Y aun cuando tiene su propia dirección regional, Lima Centro, por ejemplo, que es la dirección regional, y Ugeles, en Lima, nunca se transfirieron a la Municipalidad de Lima, a la cual le corresponde, porque el señor López Aliaga, como cualquier alcalde de Lima, es a su vez gobernador de Lima. No de Lima provincias, que son las 10 provincias, las 9 provincias, ¿no es cierto?, que rodean Lima, sino de la provincia de Lima, o Lima metropolitana, es a su vez una región. Sí le corresponde. Hace 10 años que se está trabajando la transferencia. Sí le corresponde. El asunto es este. ¿Está en capacidad el alcalde provincial de Lima, siendo él a su vez gobernador, cosa que no sucede en ninguna otra parte del Perú? ¿Está en la posibilidad y en la capacidad de asumir ese rol? Recuerden ustedes que esto no es por los próximos 4 años, esto es para siempre. Se presume que va a ser para siempre. El alcalde de Lima, por supuesto, lo ha pedido y anunciado como si fuera un hecho, y la presencia ayer del ministro de Educación advierte que esto es un hecho. La educación privada puede tener algunos inconvenientes, sí, pero es la educación pública la que es de interés del alcalde de Lima. Y acá vamos a tener problemas a la larga, porque varias de las personas que acompañan al alcalde de Lima, incluido el ministro ayer, son casi enemigos del currículo nacional, enemigos de la educación sexual integral. Todo lo que no les gusta es caviar, 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 o, en fin, prejuicios, prejuicios bien serios. Pero, en fin, ese fue el anuncio ayer. Y ayer también, dentro de sus prejuicios, el señor alcalde de Lima, que se supone que es pro vida, dijo que estaba muy a favor de la pena de muerte para todos los criminales, pero nombró una serie de crímenes, ¿no? Sí, había que matarlos a todos. Costó como, creo yo, 50 años lograr el abolicionismo en el Perú, la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y tenemos que regresar a los setentas, para volver a discutir las inconveniencias de la pena de muerte. En un país donde el Estado mata, o sea, discúlpenme, ya mata, ¿no? Pero sin proceso. Un país donde el Estado mata sin proceso. Esa es la situación que tenemos en este momento. Un alcalde que le gusta la pena de muerte. ¿Pero por qué? Porque este tipo de anuncios populistas son muy populares. Alan García quiso hacerlo también, restituir la pena de muerte para violadores. Y los amigos de la Corte Interamericana, por supuesto, porque hay que hacer eso. Para hacer eso hay que salirnos del Pacto de San José. Es decir, que los peruanos queden completamente desprotegidos frente a autoridades autoritarias, cuando lo que necesitas es justamente la protección jurídica que te permite, al final del día, encontrar justicia. De locos, de verdad, de locos.
quieren regresar a la pena de muerte. Los pro vida, si yo soy pro vida, tengo que tener un mínimo de coherencia, ¿no? Y considerar que el castigo a una persona que comete un delito tiene que hacerse en vida. Porque además una persona pro vida jamás pierde la esperanza en la resocialización del ser humano. Jamás pierde la esperanza en la vida. El señor dice que es pro vida, pero vamos a matar gente, no hay ningún problema. Así estamos esta mañana, Abel. ¿Qué más ha pasado? Bueno, las congresistas mochasueldos en el Congreso siguen el candelerito. Es como si quisieran quemar la viva en la Plaza Bolívar. Lo que ha hecho está mal, es pésimo, es delito y tiene que pagar su condena. Pero el fujimorismo la llevó al Congreso. Le dio presidencias de comisiones, la colocó en diversas comisiones. Dicen que va a ir la SUNAFIL en una visita inopinada a averiguar entre los trabajadores de las oficinas, de los congresistas, para saber a quién le mochan el sueldo. Recién ahora, recién ahora. Y la señora Cordero ha sido citada en otro caso que tiene que ver con las donaciones de la campaña 2021 para el fujimorismo. A raíz de una famosa llamada telefónica de Montesinos, ¿se acuerdan ustedes? En que hablaba de la chica y a raíz de ese caso se abrió una carpeta fiscal y se está investigando financiamiento ilícito de campaña del 2021. ¿Por qué? Porque la señora Cordero gritaba a su interlocutor: yo tengo que poner 30.000, 50.000 soles cada vez que voy a Tumbes, cuando va Keiko, cuando va Kenji. Después, correctamente, Hernando García dijo que Keiko nunca iba a Tumbes, con lo cual el argumento se cae. Pero la pregunta es cuánta plata puso en la campaña que no ha sido referida, que no ha sido indicada, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué estamos hablando? También ha sido ¿no es cierto? Repuesta o sea, llamada a declarar por ese tema. Y si está molesta la señora Cordero, dice: ¿sabe qué, señor juez? Quiero ser colaborador eficaz. Y les voy a contar el financiamiento ilícito de la campaña Keiko Fujimori con pelos y señales. No parece ser el caso, porque realmente la están votando de muy mala manera. Así que seguramente no hay nada que ella pueda dar que pueda perjudicar a Fuerza Popular. Eso es lo más probable. Muy bien, ¿qué más tenemos, Abel, sobre la mesa? Tenemos el celular de Betsy Chávez. Todo el mundo está diciendo: ¿qué pasó con el celular de Betsy Chávez? Bueno, se perdió. Se ha perdido. Más perdido que la tesis de la señora fiscal de la Nación. Hay un lugar en el mundo donde deben estar todas estas cositas juntas, ¿no? Yo siempre digo, cuando estás emparejando medias y te sobra una, dices: ¿dónde está la otra media? Ya, debe haber un lugar en el mundo donde están todas las medias que faltan, ¿no es cierto? Y bueno, igual. Debe haber un lugar en el mundo donde está el celular de Betsy Chávez, las tesis de la fiscal de la Nación, todas esas cositas que se pierden en el Perú. ¿Dónde está el celular de Betsy Chávez? ¿No es cierto? Se perdió. Pero hoy día es su audiencia para prisión preventiva y lo más probable es que se la den. Yo me atrevería a adelantarme justamente porque se le pierden las cosas. Y una de las razones centrales por las cuales se te impone una prisión preventiva es por tu posibilidad de perturbar la acción probatoria. Y si tú destruyes pruebas o colaboras en la destrucción de pruebas, entonces eres una persona de peligro procesal. Y por eso te ponen en la cárcel, para que no continúes perjudicando la acción de la justicia, no para castigarte adelantadamente, no porque te lo mereces y que qué bueno que estés en la cárcel, no, sino porque tú fuera de la cárcel perjudicas la acción de la justicia, perturbas la investigación. Bueno, con un celular perdido, ese parece ser el caso. Y si has ocultado pruebas, si has
estás perturbando la acción procesal y puedes seguirlo haciendo. Así que me atrevería a decir que Betsy Chávez sí. Lo más probable es que le den una prisión preventiva, pero lo más probable. Así como ya la tiene Heiner Alvarado o la tiene el presidente de la República, Juan Silva, que está prófugo de la justicia. Castillo ha dejado varios detrás de él con prisión preventiva. Aníbal Torres se libró por la edad y porque pudo acreditar que no había peligro procesal, pero se salvó con las justas. El resto sigue, por supuesto, bajo estos apremios y va a seguir así en el caso de Castillo. No hay ahí ningún inconveniente. Como les decía hace un rato, con Alejandro Toledo, aterriza en Lima y se da prisión preventiva, eso sin discusión, sin discusión. Y si no se han arreglado los ambientes en la DIROE, que se apuren, ¿eh? Que levanten el murito, comiencen a tarrajear rápido, porque llega ahí de todas maneras. Y como les decía, por la edad que tiene, y por la gravedad de sus delitos, y por la perspectiva de una pena muy larga, lo más probable es que muera ahí. Como sin cáncer, o sea, si le ponen 30 años y el señor tiene 77, estamos hablando de una pena muy larga, realmente una pena muy larga. Muy bien, Abel, ¿se me ha pasado algo o hemos recorrido los últimos acontecimientos? Todos los últimos Todo. acontecimientos, pero sí, sí, sí. Ujú. Sí, no se nos ha pasado nada hoy día. Ah, sí, porque a veces se me pasa, Abel me dice, no te olvides de este tema. Bueno, el ministro de Educación sigue siendo ministro de Educación, eso hay que decirlo, ¿no? Se le va a ¿Qué llamar la está? atención, no es la posición del gobierno, respetamos la Corte Interamericana, estamos adscritos al Pacto de San José, sí, bla, 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 bla. Pero tu amigo, el autoritario, conservador y mercantilista, el ministro de Educación, sigue diciendo esas cosas sin ningún problema, sin ningún problema. Porque él estaba hablando de Singapur. A ver, que vayan a conocer Singapur antes de hablar pavadas, por Dios. En fin, vamos a hacer una Rosa pausa. María, Sí, sí, a esta ver. mañana ha habido allanamientos, ¿ah? Porque la fiscalía ha Sí, allanado veo, en la veo en la casa casa del de ex Jorge ministro López. Jorge López. Sí, Como sí, que se sí. han demorado, ¿no? O sea, a ver, el ministro Jorge López es el ministro de Salud, que era viceministro de Agüita Racimada Condori, ¿ya? Y lo hace el ministro de Salud porque, bueno, a Condori lo censuran después de 2 meses en el cargo, ¿ah? Uf, se resistió, pero como gato panza arriba, y el Congreso finalmente lo censura. Ya, Becerra es como el Condori de Castillo, igualito. No, o sea, de verdad, es el mismo nivel, porque de educación pública el señor Becerra no sabe nada. Sabe de la Universidad San Martín y de algunas cositas de tecnología en una compra frustrada de laptops en la época del ministro Chan, a quien le rinde honores la SUNEDU. ¿Ok? ¿Por qué está ahí? Porque le consigue los votos de Somos Perú, de APP, de Podemos, de Acción Popular y los Niños, de Renovación, de Avanza País. ¿A quién? A la señora Boluarte. Va a los eventos de Porky, va a los eventos de Cabero, para eso está. Y puede destruir la educación y a la señora Presidenta de la República le da lo mismo, porque ya no gobierna. Gobiernan los intereses mercantilistas, conservadores y autoritarios que han asaltado el poder, con los cuales el señor Otárola está de muy buenas ligas, porque son los que sostienen a Dina Boluarte en el poder y son los que tienen el control del Congreso. Es así de simple. Así que eso de que se va a ir, Becerra, no se va a ver nunca, nunca. Y cada vez va a ser peor. Yo para el otro programa tengo un recuento de todos sus insultos. Es largo el recuento, ¿ah? Es largo porque habla desde el prejuicio, no desde el conocimiento. ¿Se acuerdan cómo gritaba contra las consultorías y que la fiscalía venía a investigar las consultorías? Habla desde el prejuicio, todo desde el conocimiento. Y tener un ministro de Educación misógino que insulta a mujeres
que para eso sí lo interpelaron. No dijo, no, yo no he dicho nada. Claro que había dicho. Que cree en la pena de muerte, que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un adefesio, con el perdón de los adefesios. Eso es un ministro de educación. Eso es un ejemplo para jóvenes y niños. Bueno, la señora Boluarte y el señor Otárola creen que sí. ¿Por qué creen que sí? Porque les consigue los votos que les consigue en el Congreso, que ayudan a sostener a Dina Boluarte. Por eso es intocable, como el dinero de la mocha sueldo. Esto es intocable igualito, como el dinero de la mocha sueldo, nadie lo toca. Y al final, todo pasa, todo lo que estamos conversando pasa por un problema de conflicto de intereses, corrupción, al final del día corrupción, negocios particulares. Y se sazona con un poco de ideología y prejuicios, y parece que sí, hay una posición conservadora, pero miren, sobre los conservadores el negocio es primero. Claro que sí. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa, ya veo que está Vamos a Paola la Ugarte pausa. esperando. Continuamos con A Pensar Más. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestros invitados. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Paola Ugaz y con Carlos Rivera para hablar de un tema que se ha vuelto recurrente en este programa, que es la persecución judicial a periodistas. A los periodistas nos pasan muchas cosas, nos insultan, por ejemplo, a mí me insultan en redes sociales, viene la pestilencia, me gritan a la puerta de mi casa, pero no me enjuician, supongo porque soy abogada y me harían un favor, porque me encantaría litigar, pero cosa que no he hecho nunca, salvo en alguna que otra ocasión. Pero en el caso de Paola, no, esto es un tormento que tiene varios años. Carlos Rivera la ha acompañado en buena parte del proceso, va a estar con nosotros esta mañana, porque la han vuelto a denunciar. Pero ahora ya no por difamación, sino por enriquecimiento ilícito, como lo oyen. Un delito que es grave en nuestro Código Penal, ¿eh? No vayan a pensar que eso es moco de pavo, es grave. Por enésima vez, sobre los mismos hechos, además que hemos explicado varias veces. Pero como no liga por difamación, lo hacemos por enriquecimiento ilícito. Y lo que es curioso de toda esta historia, igual que en el caso de Pedro Salinas, todos sabemos que son denuncias deleznables, pero hay una fiscalía funcional. Ante los jueces normalmente todo cae, si es que están en Lima, ¿no? No en Piura, pero porque en Piura también había sus problemitas, ¿no? Pero en el caso de Paola, es la fiscalía la que la tiene en procesos que duran años, años, con limitaciones, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto tributario, declaración, testigos, y por supuesto los servicios de Carlos Rivera, que son la mayoría de honorem, pero de todas maneras lo hacen trabajar al doctor el día entero. Así que gracias a los dos por estar esta mañana. Y Paola, me vas a permitir hoy empezar con Carlos, porque quería preguntarle el número de procesos que se te han abierto después de que publicaste Mitad Monjes, Mitad Soldados, el libro que denuncia los abusos sexuales, físicos y psicológicos del sodalicio. A partir de esa fecha hasta hoy, Carlos, ¿cuántos procesos se han abierto contra Paola Ugaz? Muy buenos días. Buen día, Rosa María. Buenos días, Paula. Mira, contabilizamos media docena, ¿no? Media docena de casos, que es en realidad bastante, ¿no? Por haber escrito un libro que te terminen de empapelar en el Ministerio Público, con el Poder Judicial, en 6 oportunidades, en realidad no solamente es un exceso, sino definitivamente solamente podría ser catalogado como un abuso, ¿no? Que parte fundamentalmente de los llamados seguidores, aduladores de estos grupos religiosos, o sobones tal vez, pero creo que es muy importante lo que tú mencionaste en su momento. Eso no podría ocurrir si es que no tienes un sistema de justicia absolutamente funcional a ese tipo de iniciativas. Es decir, hablamos de la querella en la ciudad de Piura contra Paola y contra Pedro Salinas, ¿no es cierto? Es cierto, Pedro fue condenado, luego se desistió el obispo Eguren,
El caso de Paola fue derivado a Lima, ahí también hubo un desistimiento, pero luego en Piura, en base al testimonio que Paola dio en el juicio contra Pedro, se le abrió una investigación penal que entiendo que está abierta por el delito de falso testimonio. Luego fue querellada en Lima por otro personaje vinculado al sodalicio. Ganamos ese juicio. Y luego, Ese fue por difamación, ¿verdad? También por difamación agravada, por hechos absolutamente, como tú has mencionado, deleznables, sin ningún tipo de consistencia, pero siempre el Poder Judicial muy presto a tomar ese tipo de iniciativas. La querella de Luciano Reboredo, que se ha convertido sin duda alguna el principal persecutor de Paola, ¿no es cierto? Y luego los procesos de investigación más recientes, ¿no? A partir de una campaña que se inició en septiembre del 2020, a partir de una publicación absolutamente sin ningún tipo de fundamento, es decir, unos supuestos chats de Paolo Gas en la que no el son diario Expreso le imputaba ser la cabeza de una organización de lavadores de activos, ¿no? Pero básicamente porque vende plutonio. O sea, Paolo obviamente, vende ¿no? plutonio. Vende y eso plutonio, lo sí, la fiscalía y le da trámite. Mira, nos hemos encontrado con hechos no solamente inconsistentes, falsos, sino absolutamente deleznables, ¿no es cierto? Que a la simple lectura no hay que ser un fiscal experimentado para darse cuenta que se trata de una construcción no solamente mal hecha, sino completamente manipulada. Claro, lo que pasa es que aquí no tenemos jueces como Estados Unidos, donde Toledo presenta una cosa deleznable y en 3 días le dice, no señor, no le vamos a conceder nada, váyase a su casa. Entonces, mira, acá no, acá te denuncian, te pasas 3 años. Sí, no, mira, lamentablemente, capaz el asunto más grave es esta publicación de Expreso que se hace en septiembre del 20, ¿no? Que es una publicación, un disparate que no tiene ni pies ni cabeza, pero lamentablemente es el equipo especial dirigido por el señor fiscal Vela Barba y el señor fiscal José Domingo Pérez, que le abre una investigación a Pablo Gas por lavado de activos, que hasta el día de hoy está vigente, está abierta una investigación por el delito de lavado de activos, sobre la base de hechos que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen ningún tipo de... No, para que los que dicen pues que Vela es caviar, no es caviar, pues, no es caviar. Sí, no es caviar, Vela. No es Vela caviar. No es caviar. Y Pérez Gómez tampoco, ¿no? Ese es el hecho concreto. Y luego, Paolo Gas, por los mismos hechos, Rosa María, tiene una investigación de la cual se acaba de enterar en una Fiscalía Anticorrupción de Lima. Y la más reciente es... los mismos hechos que la de lavado de activos, ahora le abren con los mismos hechos, con los mismos recortes de periódico de Expreso, le abren otra más por enriquecimiento ilícito. Exactamente. Wow. Ese es el dato, ¿no? Es decir, Luciano Reboredo, que es como que el encomendero de estos grupos religiosos, termina siendo el brazo legal de este aparato, que es el que va como que sembrando estas denuncias en cualquier sistema institucional. O sea, vamos seis. Entonces tenemos... Siete, me estaba olvidando la de Reboredo, ¿no? La de Reboredo me estaba olvidando. Entonces son 7 acciones judiciales hasta el momento en menos de 5 años. 7, ¿ya? Sí. Por ningún hecho, ya, muy bien, 7, eso hay que hablar, 7 acciones judiciales contra la misma periodista por distintas razones, por distintas vías sobre las mismas razones. Ninguna razón en la publicación del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. No, obviamente, cuando hemos incorporado en casi todas las investigaciones el dato de referencia fundamental que es, oye, esto se origina a partir de octubre del año 2018, que es el momento de la publicación del libro Mitad Monjes y Mitad Soldados. No, los denunciantes no dicen, no tenemos nada que ver, nosotros somos respetuosos de las libertades. El punto central es que ese es el origen. De hecho, hay una contemporaneidad, ¿no es cierto?, de la publicación del libro y el inicio de una campaña legal demoledora contra Paola, ¿no es cierto?, y que persiste hasta el día de hoy. Y el último... Entonces, vamos, 7 expedientes, de los cuales, ¿cuántos ya? 1 sobreseído, el de Uren, 1 ganado, el de Luciano Reboredo, ¿no es cierto? Nos quedan 5. El de Gómez Latorre también hemos ganado. También ganado, van 3. Y tenemos vigentes 4 investigaciones. La de lavado de activos, la de corrupción de funcionarios,
la de falso testimonio en Piura y la más reciente, la de enriquecimiento ilícito, las tres últimas, ¿no es cierto? Las que están básicamente en las fiscalías de Lima, se refieren Ahora, aquí es una todas cosa, a lo mismo. han saltado de la difamación a acusar por delitos graves. Sí, Ya solo falta que sea homicida, nada más, sí, pero ya sí, todo. sí, Muy todos bien, son delitos Paola graves, obviamente. Que te imputen que eres la cabeza de un grupo delictivo dedicado al lavado de activos, oye, a lavado de obviamente es un activos hecho grave. proveniente de la venta de plutonio, Sí, ¿cierto? así es. Mira, en realidad, Rosa María, nunca explican cuál es el origen del dinero. Es decir, oye, en todas las investigaciones por lavado, tiene que haber una base, por lo menos teórica, de dónde proviene el dinero. Bueno, la fiscalía se come literalmente el despacho de Pérez Gómez, se come literalmente con zapatos y todo esa denuncia, que es la publicación, una publicación además, Rosa María, idéntica a la que le hicieron expreso listo a él, a Pérez Gómez. Claro. ¿No es cierto? Ah, sí, claro, a él sí lo acusan con chats falsos. Sí. No, ahí no, pobrecito el fiscal. Y el fiscal Pérez Gómez, José Domingo Pérez, héroe de la democracia, ¿no es cierto?, denuncia a Pablo Gas por una estupidez. Muy bien. Sí, es una estupidez, pero es ahora, una estupidez que está durando 26 el problema es que meses. ningún de esos 4 que quedan, los fiscales lo que tienen que hacer es archivar. Sí, pero no archivan nada. Nada, pero además, Rosa María, en el caso la última investigación abierta, esta porque que llegó la semana pasada, el día miércoles, al despacho de la fiscal anticorrupción, y en 2 días abrió la investigación. Además, es una denuncia, ojo, que proviene de la Fiscalía de la Nación. Directamente. En mérito a una denuncia presentada por Luciano Reborero sobre hechos, y ese es el dato, desde mi punto de vista, más relevante, pero a la vez más grave en términos legales y constitucionales, lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción al abrir una investigación por enriquecimiento ilícito sobre hechos que son materia de una investigación abierta en enero del año 2021, es un hecho abiertamente inconstitucional. Como tú sabes, no te pueden abrir 2, 3 investigaciones por los mismos hechos y simplemente le cambio el nombre, es que esa digo parte que es lavado, no es corrupción, es enriquecimiento. Esa parte no la enseñan en la maestría, pues, ni en el doctorado. Sí, Don't be idem, don't be idem. No les enseñaron eso. No, hay un no hecho abiertamente inconstitucional, contrario a normas internacionales de derechos humanos, y la Fiscalía está, como que dice, muy tranqui, ¿no es cierto?, sin apreciar la gravedad de 4 casos, a ver, recapitulemos, señores. 7 procesos penales, 1 sobreseído, 2 ganados, 4 abiertos, por hechos que son, en estos 4 casos, exactamente los mismos. Un recorte de periódico. Salvo donde el caso Expreso de Piura, inventa que la señora Paola Gas es la jefa de una organización criminal que transporta plutonio, lo vende y lava activos. Exactamente. Salvo el caso de Piura, que es una investigación por un supuesto falso testimonio dado en el juicio de Pedro Salinas, que es un juicio que está concluido además, ¿no? Claro. Pero las otras 3 investigaciones, lavado, corrupción, enriquecimiento, es un hecho idéntico. La misma denuncia la han sacado, le han puesto queda un claro título penal diferente. Y creo que nos queda claros a todos. Ahora vamos con la víctima, Paola Gas. La perseguida. Al final vamos a hablar de qué medidas se pueden tomar de resarcimiento, ¿no? Porque si el Estado peruano te persigue de esta manera durante tantos años, yo creo que cabe acciones de resarcimiento también contra todos los implicados. Pero primero vamos con Paola Gas, porque acá viene lo interesante. Y la pregunta que todo el público se debe estar haciendo es, ¿por qué persiguen a Paola Gas? Paola, gracias por estar con nosotros. O sea, ¿qué has hecho, además del libro Mitad Monjes y Mitad Soldados, para ser perseguida de esta manera? Yo creo que, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que empecé a tocar teclas que no pueden tocar una periodista y que no puede tocar una periodista mujer, que es investigar las finanzas de un grupo religioso que tiene lazos políticos, que tiene lazos, digamos, financieros y que tiene muchos lazos, digamos, en el Poder Judicial, como queda claro. Y una de las cosas que ha quedado demostrado es que ellos saben toda la información que tengo y esa información está siendo parte de un proceso y sienten que, digamos, machacándome, como me están machacando,
van a poder tener algún tipo de respuesta. Pero es como que Cantinflas hubiera hecho este tipo de respuesta. El fabricante de los chats de Paola Ugaz, el fabricante de toda esta historia que se publica en Expreso, es Uri Ben Shmuel, vinculado a los diarios Chicha. Pero ¿por qué sabemos que fue Uri Ben Shmuel? Porque junto a Carlos demandamos a Expreso por difamación por estas dos portadas. En la reunión, en la audiencia, el director de Expreso nos dice que es Uri Ben Shmuel y que desde ese momento nosotros, bueno, Carlos pidió que él vaya a declarar a la fiscalía, porque si él sostiene todo lo que sostiene contra mí, lo lógico es que él vaya a declarar y señale todo lo que tiene que señalar supuestamente contra el monstruo Paolo Ugaz y la lavadora de activos. Pero desde ese momento, ¿Dónde está el plutonio, para empezar? exacto, no está. O sea, Uri Ben Shmuel está no ha habido. El mismo director de Expreso nos ha dicho, desde que publicó esta historia se fue y el diario se lava las manos y el diario no tiene nada que ver con esta historia. Y No se ese proceso, Paola, y ese proceso que tú inicias por difamación, que me parece muy correcto para que la gente entienda que tú misma los denunciaste por difamación, ¿en qué está? Bueno, cuéntales, Puedo Carlos, que comentar, Rosa María, sí, ese caso, obviamente lo perdimos en la primera, en la segunda instancia, y dado que se regula por las reglas del Código Procesal antiguo, ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia hace 6 semanas. Ese es el Ok, estado. Discutiremos en la recién Suprema ese asunto. está entrando a la Corte Suprema. Claro, lo pierdes porque el infraganti desaparece. ¿Qué pasa? Sí, Yo te difamo, desaparezco, entonces sí, estoy no habido, entonces ya pues, no perdiste porque el que te difamó no está. Te tromes. exacto. Muy bien, bien, Poder Judicial. Regresemos a nosotros. Tengo en mis manos un informe presentado por el doctor José Ugaz, abogado. Esto se ha presentado el año 2021. La fecha es importante. El 4 de diciembre del 2021, el abogado José Ugaz, en otro proceso, pero un proceso muy importante, vinculado al Pseudo presenta a Fiscalía lo siguiente. Pongo en su conocimiento, dice la sumilla, información relacionada al inusual incremento patrimonial que presenta el sodalicio de vida cristiana. Y este documento, remitido a la fiscal, al doctor Castañeda Garay, lo remite José Ugaz en representación de varias víctimas del sodalicio, en representación de Pedro Salinas, José Escardó, Óscar Osterling, Luis Álvaro Urbina, Martín y Vicente López de Romaña. En el proceso, en una investigación seguida contra Luis Fernando Figari Rodrigo y otros, por la comisión de los delitos de secuestro, lesiones psicológicas en agravio de los patrocinados y asociación ilícita para delinquir en perjuicio del Estado. En ese proceso, José Ugaz, en diciembre de 2021, presenta un documento que tiene, y lo tengo acá, porque Paola me lo ha facilitado, 578 páginas, ¿ok? Que he leído anoche. En las primeras 37 páginas están todas las modalidades por las cuales una organización religiosa utiliza el concordato para evadir tributos y sifonear renta de esas organizaciones a otras organizaciones offshores. La acusación es gravísima. Yo quería preguntarle a Paola, ¿esta es información que tú has investigado también? Es parte de mi libro de finanzas del sodalicio. Y entonces ellos saben perfectamente que la fuente de esa información soy yo. No es ningún secreto. Yo lo voy diciendo desde el año 2016. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan esta banda liderada por Cantinflas, Uri Ben Shmuel y todo el ecosistema, porque El no ha habido, el que denuncia y le ganan, ya. Todos estos saben que tú sabes todo lo que sabes. Que además, ojo, no es ningún secreto. Ya se presentó, reitero, en un informe de 578 páginas, que podría ser en el libro de Paola, ya se presentó a Fiscalía en la investigación contra Figari y otros por lesiones y secuestro y por organización criminal. Ya está presentado en el Poder Judicial. Lo podemos volantear, ¿ah? ¿Tú crees que esa es la razón por la cual sigues siendo víctima de una persecución permanente de estos mismos grupos? es tal cual. Estoy completamente segura que
Jaime Bertel Gómez, a quien es el jefe de la Sodalicio S.A., es el que está detrás de estas investigaciones, el que está sosteniendo estas investigaciones, pero tiene un aliado más, un aliado muy fuerte y que antes no existía, que es Rafael López Aliaga. En el sentido no existía en términos políticos, me refiero, pero él en ese momento yo lo tenía identificado porque él y sus empresas tienen negocios con el sodalicio, tienen negocios con ¿Qué? sus criterios. Exactamente. Entonces yo lo dije desde esa época, pero claro, en ese momento López Aliaga es un empresario, ¿no es cierto? Él no es digamos, ninguna coincidencia que Edgardo Palomino Martínez y Luciano Reboredo, ex candidatos al Congreso del partido de López Aliaga, sean los principales denunciantes contra mí y contra Pedro en la Fiscalía. O sea, nosotros, tanto Carlos, yo y Pedro, no tenemos idea cuántas denuncias han presentado en la Fiscalía contra nosotros, pero de todas Ah, maneras han presentado más de 10 denuncias contra nosotros en la Fiscalía. Y todas las denuncias eran publicadas en La Razón, en La Abeja y en Expreso. Entonces todas se publican, se mandan a la Fiscalía a ver cuál liga. no, Pero esta última, Philip Butter sabía todo antes que tú, ¿ah? Philip Butter exacto. sacó la semana pasada todo, de que te ibas a morir, en qué trabajar tu marido, o sea, hay efectivamente a qué colegio van los niños, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Ujú. Si Pedro Una Salinas está persecución. casado, divorciado, ¿quién lo mantiene? O sea, Es exacto, quieren minar nuestro prestigio, nuestro nombre, quieren minarnos sin saber que somos, bueno, periodistas experimentados, pero a su vez, en toda esta investigación, Rafael López Aliaga tiene un papel, porque es innegable, o sea, que sean sus ex candidatos, que él tenga negocios con las empresas del sodalicio, ¿qué tipo de negocios tiene? ¿Qué tipo de negocios, Paola? eh, tienen una empresa en común, una empresa de energía eólica, me parece, y además están vinculados a negocios con los cementerios. Además, López Aliaga, en una entrevista con Marcos Cifuentes, dijo que Jaime Bertel era un santo. Entonces, digamos, no, obviamente eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero hay una lógica todo este ecosistema de difamación contra Ya. nosotros, están vinculados a López Aliaga, a Jaime Bertel, y porque están preocupados por lo que se viene contra ellos, y la mejor manera es chancar al mensajero en vez de atender el mensaje, ¿no? Jaime Bertel, por si acaso, también ha solicitado a la justicia peruana ser excluido de toda investigación, él es sacerdote, pero llegó su amparo hasta el Tribunal Constitucional y dijeron, no señor, en el Perú los sacerdotes también pueden ser juzgados, así que si hay una indagación fiscal contra usted, nosotros no tenemos ningún problema que siga la indagación, que es el caso que sigue José Ugaz contra el Sodalicium por lesiones, secuestro y organización criminal. Entonces trató de excluirse de ese caso. En ese caso se ha presentado esta información. Reitero, 578 páginas de pruebas, la mayoría son pruebas, de la forma en la cual, a través de ciertos negocios que se han obtenido para el Sodalicium, el dinero no regresa a las supuestas actividades de beneficencia que tienen que regresar, sino regresan a offshores que tienen otros fines, que están fuera del Perú y que tienen el manejo de estos bienes. Eso está bien explicado y además en varias modalidades, eso está señalado en el escrito de José Ugaz. Reitero, esto ha sido presentado en diciembre del 2021. Durante todo el 2022 y lo que va del 2023 han seguido denunciando a Paolo Ugaz una y otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no a Pedro Salinas? ¿Hay una cosa sexista acá? Porque a él lo denunciaron en Piura, bueno, a él le allanaron la casa a las 4 de la mañana, que sí que tampoco le ha pasado fácil, pero no le meten estas cosas, no están en el plutonio. No, la acusación, por si acaso, para que sepan, es que ella traficaba con la hija de Mario Vargas Llosa plutonio. Felizmente a Morgana no la han incluido en las investigaciones, ¿no? Por favor. No, y además creo que esta denuncia en especial es una respuesta a la visita, al encuentro que tuve con el Papa Francisco el año pasado. Es para decir, estuvimos aquí, estamos aquí, por si acaso no nos hemos olvidado de ustedes y sobre todo de ti, ¿no? Para mí es una respuesta, además al artículo de Mario Vargas Llosa el domingo pasado en El País. O sea, es como decir,
por si acaso no te hemos sacado no te vamos a sacar el carro de encima, y como, como mujer, Ahí está digamos, la foto. gracias. Como mujeres, a las periodistas mujeres se meten con nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestros hijos. O sea, a los periodistas hombres no les dicen eso, ¿no es cierto? A las periodistas mujeres sí. Tienes a un ministro de Educación hablando o sea, de lo que tú piensas. No, no te habla de lo que tú piensas. Se mete con tu figura, con tu cuerpo. O sea, eso lo que enfrentamos las periodistas mujeres en el Perú, y es una realidad tristísima, ¿no? Por supuesto, porque eso no nos pasa, no pasa en otros países, y desgraciadamente aquí sí pasa, donde utilizan la fiscalía y el Poder Judicial como látigos contra los periodistas. Y yo voy 5 años de una persecución que ya no tiene nombre, Rosa María. Y Carlos, claro, Ahora, tiene 40 eh, cosas que atender, además de estar ahí con ahora Pablo. hay que decir algo que es interesante, ¿no? Cuando llega al juzgado, se cae el caso normalmente. O sea, mientras lo dejan en fiscalía, esto prospera. Pero luego no prospera, Carlos. O sea, ¿ahí qué pasa? Porque Mira, estos casos, que vayan a juicio, pues. A ver, sí, es que me parece que un eje central de esta estrategia es que tienen un, yo diría, conocimiento más o menos importante de la actuación del sistema de justicia penal. Y claro, en el sistema de justicia penal hay un tránsito que normalmente se suele pasar, y es el curso de una investigación de carácter penal en el Ministerio Público. Tenemos una fiscalía que tiene muy pocas capacidades o casi ninguna de tomar decisiones tempranas, en el sentido claro. de decir, oye, me llega una denuncia que es un verdadero mamarracho, como esto que ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito, y me doy cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, que no encaja en el tipo penal, que Paolo Gas fue funcionario el año 2013, y me están hablando de hechos ocurridos supuestamente el año 2020, es decir, tengo que hacer esa evaluación. La Fiscalía, no solamente en este caso, sino lamentablemente en términos generales, tu decisión es la más fácil, que se abra investigación. Te terminan, por lo tanto, empapelando, ¿no es cierto? Sea el Claro, hecho porque más además en cada irrelevante del apertura de mundo. investigación te dice, venga a declarar el otro, levante secreto bancario, levante secreto tributario, movimiento Mira, migratorio. los ejemplos más A ver si concretos. en alguna te ponen impedimento de salida, o en alguna te piden prisión preventiva, a ver cuál liga. En la investigación de lavado, no solamente estamos hace 26 meses comprometidos, ¿no es cierto?, sino que la Fiscalía no termina de decir cuál es el supuesto origen de esos recursos, por lo tanto, no sabemos cuál es la teoría sobre la cual está haciendo una investigación, sino que además ya comenzaron a citar al esposo de Paolo Gas, y terminan lanzando una suerte de red de pesca a ver qué cosa es lo que encuentran. Es la peor estrategia, está prohibido. en la que además, creo yo, el equipo especial Lavajato ha incurrido de manera constante en muchos casos. Es decir, se No, terminan claro. comprometiendo con la forma de complejizar la investigación. Y en el ejemplo más reciente, este caso de enriquecimiento ilícito, claro, la Fiscalía ha dicho, se trata de un crimen complejo y por lo tanto, para comenzar, 8 meses de investigación. Y claro, ya estás empapelada, ya te han lanzado contra la pared, ¿no es cierto? Y por lo tanto, defiéndete. Claro, Ese además, el ritmo, origen de este recorte de expreso es que Paolo Gas trabajó en la Municipalidad de Lima, creo que un año, ¿verdad? El el 2013. 2013, enero, diciembre del 13. Claro, 12 Enero, meses. sí. ¿Ya? Sí. Y eso le permite traficar con plutonio, hacer viajes internacionales para traficar dineros, llevarlos, traerlos. Entonces, Y cualquier cometer por lo menos persona, 3 delitos gravísimos: lavado de activos, corrupción y enriquecimiento ilícito. Ninguno tiene un sustento. por Digamos, trabajar 12 meses en la oficina de comunicación de la Municipalidad de Lima, eres capaz de hacer todo eso. O sea, sí. el fiscal que tiene una nuececita en la cabeza, un maní, o sea, por el amor de Dios, usen el O sea, cerebro. esa dinámica, Rosa María, es lo peor que te puede pasar. Tú sabes que vas a salir libre de eso, porque no hay forma de que un tribunal de justicia determine un nivel de responsabilidad por lo menos mínimo en ese asunto. No hay ninguna forma, porque no hay nada que sustente en forma de lo que ahora se denomina la sospecha inicial simple. No existe nada. Pero para que te salgas de esas investigaciones van a pasar meses, ¿no es cierto? Y te tienes que Años. defender y tienes que Claro, invertir pero además hay recursos, algo más presupuesto. grave todavía, que es que no tienen ningún mecanismo para verificar la información que reciben. Ninguno.
O sea, no hacen todos los medios nos piden fact-checking, ¿no? Chequea todo. Claro. Y lo que hacen los fiscales con este caso es copy-paste al diario La Razón y copy-paste a Expreso para citarnos todo el tiempo. El fiscal Walter Villanueva del caso de Lavajato es copy-paste exacto de lo que dice o La Abeja o La Razón o Expreso. No han hecho ni siquiera media verificación. Por ejemplo, repiten como un sonsonete que yo trabajé en el área de serenazgo. ¿Y qué pasó para explicar eso? Yo trabajé en el área de comunicaciones, fue la primera área que yo creé que se llama, área chiquita que se llama una área de social media. Durante un año hay periodistas que trabajaron conmigo, que ahora les va increíble, que están en diferentes medios. Y una vez por un error material, en un Excel que se imprimió, se movió el Excel y aparecía en el área de serenazgo. Pero eso fue un error material que luego se solucionó porque yo trabajaba en el área de comunicaciones como todo el mundo, como todos los periodistas que estuvieron ahí sabían. El área de comunicaciones tenía un área de social media donde yo fui la jefa de social media, pero yo no fui una funcionaria de alto rango. No, eres la que ve Entonces, las redes sociales, el Twitter. ¿Ya? exacto, y me ponen ahora en esta denuncia de enriquecimiento ilícito, gerenta de social media. ¿Para qué? Para elevarme al costado de la Claro. alcaldesa. O sea, no tienen nada, ni pies ni cabeza, pero no, la fiscalía no tiene ni siquiera un mínimo mecanismo de verificación de nada. Y me demuestran, obviamente en el otro caso, es que yo no conozco Panamá país, no lo conozco, o sea, no lo conozco, conozco el aeropuerto, pero no conozco el país. Cuando se hicieron este trasiego de dineros, yo no estaba en el país. Cuando se construyeron estos chats, o sea, eso por Word, yo no estaba en el país, no conozco a nadie de esa red. Y el principal investigador en mi contra, que es Uri Ben Shmuel, no existe. Entonces, o sea, eso es. Entonces esto es una conspiración, es lo que es. Y eres víctima de una conspiración para atacarte, pero claro, los conspiradores que deben ser Pinky Cerebro no tienen la menor idea de que vas a hacer público todo esto. Ya, porque 7 veces que te denuncian y de las cuales 4 están abiertas, todas por los mismos hechos, señores y señoras, en 4 fiscalías diferentes. Una de lavado con los amigos de José Domingo Pérez, otra con los amigos de la fiscal de la Nación. O sea, esto es Alicium tener amigos, ¿ah? Eso sí hay que decirlo porque, digamos, en la fiscalía también posicionado, o sea, no hay discusión. No sé si en el Poder Judicial, pero en la fiscalía, digamos, 4. Bien raro, ¿no? Y una más contra Pedro Salinas, ¿no es cierto? Por otra cosa, pero evidentemente es porque Pedro Salinas, ¿no? O sea, obviamente, que tampoco se la han archivado, ¿eh? Ojo, que ya deben haber archivado hace rato, ¿no? Pero No, además también, en el caso Pedro y mío han pedido que nos levanten las comunicaciones. O sea, ya, por hechos, o sea, comunicaciones por hechos que del 2013 al 2014, que nos levanten en el 2023. O sea, no tienen nada, claro, ninguna porque lo lógica. que Se quieren meten en saber claro. es cómo, lo que pasa es que ustedes tienen los testimonios protegidos de todas las víctimas del sodalicio. Y lo que probablemente quieren saber es, algunos son fáciles de identificar, pero otros no. Entonces quieren saber quiénes son. Y hay que decir que efectivamente el Santo Padre no es la figura más popular y más querida para, lamentablemente, un sector de personas que dicen ser católicas, porque nuestra primera obligación es rezar por el Papa y amar al Papa. Pero en fin, Paola no es una católica militante, ni mucho menos, pero sí fue recibida por el Papa y todos queremos saber, bueno, ¿qué te dijo el Papa? Lo que se No, pueda decir, porque entiendo que hay una sí, serie de cosas que sí, no se pueden decir. bueno, nos felicitó por la investigación, nos dijo que sigamos adelante, que estaba muy contento por ese trabajo y que eso implicaba mucho acompañamiento a las víctimas, porque me dijo que era parte, digamos, de una política, ¿no? Una política nueva del Vaticano de acompañar a las víctimas de abuso clerical. Y fue muy empático, y me habló mucho también de la defensa de las mujeres, ¿no? Que él sabe muy bien por qué atacan a las mujeres que dicen, alzan su voz, ¿no? Él era muy bromista, ¿no? Muy bromista, muy conectado con la realidad peruana, ¿no? Con la realidad latinoamericana, ¿no? Y una de las preguntas que te puedo contar es que me dijo, ¿por qué caen los presidentes en tu país a cada rato, ¿no? Y fue Eso lo tiene como, impresionado. claro, y rompe digamos, el hielo, ¿no? O sea, conversar una conversación con alguien que te dice eso, pues ya todo fluyó muy bonito, ¿no?
Y bueno, eso es lo que me dijo, que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando contra los periodistas. Y bueno, y eso es lo que puedo decir. Fue una Pero cosa, te dijo más cosas que no puedes decir, ese es el problema. sí. Es que hay un pedido que ha sido un pedido recurrente que repite Mario Vargas Llosa en su columna este domingo con toda libertad, que las víctimas de Sodalicio lo que quieren es que se disuelva Sodalicio, que se Ujú. transforme en otra cosa, pero que no sea, ¿no es cierto?, una institución fundada por una persona que no tenía el carisma para fundarla. Pero sobre eso no te han dado noticias todavía, ¿verdad? No, todavía no hay noticias todavía y yo creo de verdad que directamente esta denuncia, ya el 2023, visto todo lo visto, que vengan de nuevo quiere decir que primero están preocupados, segundo tienen su cohorte de gente trabajando para ellos y bueno, y tienen grandes amigos en la fiscalía, digamos, en Pero este momento. grande, ¿sabes? Porque es, como te digo, desde Vela hasta la fiscal de la Nación, es un espectro amplio, pero ahí estamos. Eh, Carlos, cuando todo esto termine, porque va a terminar, a la gente nos enseñan en derecho que no hay plazo que no se cumpla. O sea, tarde o temprano esto va a terminar. Eh, ¿Se puede El problema es que en resarcir el a la Perú los víctima? plazos son demasiado largos, ¿no? No Los importa, formales y los informales mira, no son importa. Mira, eternos. la familia del señor Urresti esperó 35 años, Sí, 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 ¿ya? demasiado ¿Ok? tiempo, pero Y en eh, materia de hay derechos una expresión humanos, de justicia. exactamente, en materia de derechos humanos, las cosas son largas, como bien sabes tú. Sí. ¿Se puede resarcir a Paolo Vaz? Debería, ¿no es cierto? Y me parece que aquí hay como que dos momentos que hay que resolver, ¿no? El primero es sobre lo reciente, la investigación por corrupción, la investigación por lavado o por enriquecimiento ilícito. Bueno, en esas investigaciones no cabe ninguna duda que solamente debemos presentar una acción legal, que es informarle a la fiscalía, a los fiscales, que sus investigaciones son abiertamente inconstitucionales porque se está rompiendo un principio de que nadie puede ser perseguido de manera doble o triple por los mismos hechos. La respuesta que esperamos es que el Ministerio Público diga así, ok, me acaban de acreditar que hay una investigación abierta por los mismos hechos, que puede ser arbitraria, pero existe, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo archivo esta investigación, Claro, la de no me enriquecimiento y demanden corrupción. 4 veces por los mismos hechos, sino No, no puede una ser. nomás, pues, ¿no? O Para sea, empezar. como tú sabes, hay múltiple jurisprudencia a nivel nacional e internacional que ese único hecho no puede ser denominado lavado, corrupción y enriquecimiento, y por el simple cambio de nombre estás hablando de otras circunstancias, estás hablando del mismo hecho, no importa cómo sean calificados. Y por lo tanto, en mérito a eso, el Ministerio Público tiene que cerrar esas investigaciones. ¿Qué pasa si no cierra? Creo que tendríamos que actuar ya en términos de buscar una denuncia tanto a nivel penal por abuso de autoridad o a nivel de la Junta Nacional de Justicia contra esos fiscales porque no es permitido que se persiga penalmente de manera múltiple a una persona. Eso por un lado. Protección internacional. Protección internacional también a nivel de primero de la propia Relatoría para la Libertad de Expresión, que es, como te imaginarás, una institución que ya tiene conocimiento de estas circunstancias y del caso de Paola, en las múltiples visitas que ha hecho el último relator, Pedro Vaca, ha sido debidamente informado y ha manifestado su preocupación, inclusive públicamente, de cómo es que el sistema de justicia, desde su punto de vista, siempre esa ha sido su principal preocupación, cómo el sistema de justicia termina siendo una suerte de garrote de aquellos que persiguen periodistas. Haremos de conocimiento esta última denuncia por enriquecimiento ilícito, y me parece que esas son las acciones más urgentes e inmediatas. ¿Es posible que la Comisión Interamericana presente en nombre de Paola una acción ante la Corte Interamericana para que se le otorguen algún tipo de garantía y protección judicial? Eso es posible. Hay que hacer una petición, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros hemos estado haciendo es enviar comunicaciones específicas Claro. sobre los múltiples casos. Me parece que ya van como media docena de comunicaciones a la propia Comisión Interamericana. Dadas estas circunstancias, que creo que significa un agravamiento de la persecución penal, porque finalmente de una ha pasado solo en una semana a tener 3 investigaciones penales. Eso creo que da cuenta de un agravamiento, de Es un que, Carlos, no le has empeoramiento dicho de del otro caso que circunstancias graves. tengo. Es que tengo ¿Cuál es el otro. tercero? Me han abierto por esta misma, un caso de cohecho, por los mismos actos, o sea, chat,
Ok, a eso me refiero con el cohecho. caso de corrupción, ¿no? A eso me Sí. refiero con el caso de corrupción. Ah, corrupción como cohecho, ok. Exactamente, Cohecho. ¿Y sí, a quién has imagínate. coimeado? Sí. Tú eres la coimeadora. ¿A quién has coimeado? O sea, creo que hay una, exactamente, una persecución, ¿no es cierto? Más allá de que el sistema de justicia esté reaccionando de esta manera, creo yo que el siguiente paso tiene que ser efectivamente la búsqueda de lo que tú decías, Rosa María, un nivel de resarcimiento, digamos. Tú no puedes estar manipulando el sistema de justicia como si fuesen un poco tu garrote privado y después te cierran las investigaciones y aquí no pasó nada. Creo yo que en este caso, definitivamente, por lo menos a este personaje que es Luciano Revoredo, me parece que correspondería por lo menos una denuncia por denuncia calumniosa, Por lo para que sea menos. investigado, ¿no es cierto? Esa Por lo nomás, menos, arrancar. por lo Con un menos, ¿no? Porque pago de reparación efectivamente él civil es el que principal asuma los operador, costos de todo lo que ha gastado, claro. Por lo exactamente, menos para que asuma los gastos de todo lo que ha ocasionado. Por denuncia calumniosa, de todas maneras. así es, así es. Porque además Por lo tanto, ya le ganaron las de difamación, sí, para sí, sí, empezar. sí, sí. Además fue una sentencia bastante curiosa en la cual él quería a Paola y el juzgado, frente a un hecho tan evidente, literalmente le dice que el que ha difamado es él. Primera sentencia en mi vida que leía eso, pero era tan grosero. Pero es que es verdad. Yo he Exactamente, testigo en ese caso. El Sí. señor exactamente. vive difamando, ha mandado cientos de columnas difamatorias contra Pablo Gas y En el Carlos caso de Salinas. Paola, lo contabilizamos, en un año había emitido 26 editoriales. O sea, eso no Claro, es normal, ¿no es cierto? No es eso no normal. es normal. Eso no es Eh, normal. Le tiene una fijación horrorosa. Totalmente, Entonces, totalmente. claro, pero como sabemos nosotros bien, cuando una persona escribe 26 veces de lo mismo, eso no es una fijación. Eso No, es un no, no, encargo. no. Además, Es un encargo. era una escalada de insultos, de atribuir hechos falsos, de carácter evidentemente difamatorio, y lo que evalúa el juzgado en la querella que él presenta con Paola le dice, oiga, señor, pero usted es el que ha iniciado esta campaña de demolición contra la señora Ugaz. Obviamente, Horrible. todavía Paola hemos ganado la Fue por primera lana y instancia, salió trasquilado. Ya, claro, usted literalmente, es el literalmente, difamador. exactamente, Usted es el literalmente, difamador, señor. sí. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces mientras tanto? Paola, Yo, ¿qué necesitas tú? yo Visibilidad, me imagino, por eso estás una, acá con nosotros. gracias. Sí, una campaña para preguntar que aparezca el señor Uribe Esmuel. ¿Dónde está el señor Uribe Esmuel? Que hable, que hable a las fiscalías y que lleve todos los documentos. ¿Dónde está el señor Uribe Esmuel? Para mí, esa sería una gran campaña para que él sustente todas sus grandes verdades, entre comillas, contra mí. Y yo creo que para mí eso sería un gran resarcimiento en lo personal, en lo periodístico, en lo profesional, ¿no? Porque sí, a ver que venga y sustente todo lo que está señalando sobre mí, ¿no es cierto? Y eso yo creo Pero que sería... o sea, ahora vamos a decir una cosa, el director de La Razón, en ese entonces, ahora Expreso, antes La Razón, es conocido por sus portadas difamatorias. O sea, a mí me han sacado varias. O sea, lo que pasa es que creo que les aburriría litigar conmigo, ¿ya? Pero Pero, por ejemplo, hoy día en yo me Expreso, divertiría mucho, pero ellos en no. Expreso sacan una foto donde sale Gustavo Gorriti, Pedro Cateriano en Ah, la acabo de ver. Clarelio Espina. Pero no se dan cuenta, dicen, el encuentro caviar contra el ejército, Con pero no con reconocen, militares bolivianos, ¿ah? ya, pero no reconocen el personaje principal del almuerzo, que era Salman Rushdie. No O sea, tienen ¿quién idea, era, por por qué era favor. el Estás hablando, almuerzo? El almuerzo en Arequipa lo organiza una editorial, la editorial Planeta, para homenajear a Salman Rushdie. Pero el personaje principal no aparece en Expreso. O sea, es tan alucinante o sea, el desconocimiento. a ver, las personas que son mercantilistas, autoritarias y conservadoras, lo que mis amigos Juan Carlos Tafuri y Augusto Álvarez bautizaron como la DBA, la derecha bruta de Achorá, son pues profundamente incultos, por eso es lo bruto. O sea, ¿qué van a saber quién es Salman Rushdie? No tienen idea, o sea, no han leído 2 libros juntos. Entonces, ¿qué van a entender? Pues, ¿Salman qué? ¿No? Entonces, ¿y ese Zambito quién es? ¿No? Entonces, No, pero además se le el, cae su difamación, pues se le cae la historia, se le cae claro, se cae todo. el O sea, tramado. el ícono de la persecución justamente por ideas, una de las personas más perseguidas del mundo por sus ideas, contra el cual hay una sentencia de muerte, ¿no? Y no saber eso es no tener pues un poquitito de cultura general.
Y eso es un periódico, ¿no? Repartir un poco de cultura general. Bueno, no tienen idea. Entonces ya les contestó Pedro Cateriano que no es un encuentro caviar, es un almuerzo para Salman No, pero Rushdie. claro, es una portada, es un periódico y es una campaña en redes, pero te das cuenta en qué Claro, por están basadas, supuesto. ¿no? Pero ya hay que decir una cosa. Salvo en la fiscalía, que tienen 4, 5, o 10 o 15 fiscales que algún caso les hacen, el resto de la opinión pública solo se puede reír a carcajadas. Primero porque son, hay que decirlo, son medios de circulación clandestina. O sea, el tiraje de estos medios es pues realmente mínimo. Más gente nos ve acá en Radio Santa Rosa, que somos bien humildes y somos una radio pastoral chiquitita, más gente nos ve, ¿ya? Entonces, para lo que sirve es para hacer campañas de difamación colgadas en los kioscos, para nada más. Nadie va a leer el contenido, ¿no? Creo yo, o sea, nadie. Salvo algunos fiscales que, como estamos viendo, son funcionales a estas campañas de difamación, porque a una persona que le meten 2 campañas por difamación, 3, ¿no? Una sobreseída, 2 ganadas, y luego vienen 4 procesos penales, todos por los mismos hechos. La señora Ugaz fue funcionaria de un rango bien bajo en la Municipalidad de Lima, ahora resulta que es gerenta, dueña, propietaria, trafica dinero, se lo lleva del Perú a Panamá, que no conoce, nunca ha estado, ha hecho escala en Panamá, ¿no? Pero es la dueña de Panamá, trafica con plutonio, ¿no? Entonces, un fiscal con 2 deditos de frente, ¿no es cierto? Dice, no, señor, rechazado liminarmente, ¿no? O sea, sorry. Eso es lo que hace un fiscal. Pero como decía Carlos, se mueren de miedo y detrás está una organización política muy potente, entonces, que se abre investigación y después vemos. Y te pasas 4 años litigando por exactamente lo mismo en un caso, en otro caso, en otro caso y en otro caso. El día que el Poder Judicial deje de ser la chaira de los poderosos, ese día vamos a tener una reforma política, de verdad. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque hace unos 10 años, yo de 13 años, fue víctima exactamente lo mismo. Y con mi marido exactamente igual. Y sé cómo funciona. Así que paciencia, Paola, de esto se sale, tú tranquila. Y doctor, esperamos pues, como decíamos hace rato, un resarcimiento ejemplar, Así es. ejemplificador, ¿no? Y una Sí. reforma dentro del sistema. Como dice, denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, porque esto es un abuso, denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener protección de la Corte, obviamente, y seguir litigando, no queda otra. Así es. Rosa María. Así es. Ese es el Sí, camino. nos tenemos que ir. Solo Ok. una cosa Así muy es. chiquita es, lo único es, bueno, Sí. que se viene un especial, en la fundación de George Clooney y Amal Clooney están haciendo un especial de mi caso, lo cual ha hecho que conozca a George Clooney. Ah, qué bueno, eso es lo bueno de este trabajo. Y Amal también, que entonces va a salir un especial sobre este caso, porque claro, ha salido internacionalmente en los medios peruanos, salvo gracias a Rosa María y a otros medios amigos, en los medios grandes no sale todavía la historia, espero que salga, porque creo que es importante que se conozca, pero internacionalmente nos hemos vuelto, claro, un país que persigue periodistas, ¿no? Y va a salir No, y en es muy simbólico, porque Pablo Gas, yo sigo todo el tiempo, la cantidad de reconocimientos internacionales que hay por este caso es enorme, enorme, porque, claro, primero, Develas, una organización que abusa de menores y de adolescentes y de jóvenes psicológica, sexual y físicamente durante años, sigues investigando, tienes todo el material para sacar un libro sobre las finanzas de esta organización, que todavía no lo saca Paola, yo creo que por razones estratégicas, que no es el caso mencionar, y luego tienes un reconocimiento internacional gigantesco por esa investigación, pero por la persecución de la que eres víctima. Porque no hay organización de prensa en el mundo que no conozca este caso ya a estas alturas. Eso es lo que no se entiende en el Perú. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Estamos. Sí, así que Muy más bien. y mejor, más y mejor. Muchas gracias, Rosa María. Gracias, Rosa María. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por haber estado esta mañana con nosotros. Y miren, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, dicen, oye, pero ¿por qué le dan tanta bola a estos casos de libertad de prensa? Porque si no fuera por estos periodistas, ustedes no sabrían todo lo que saben. Esa es la razón. Si no protegemos a los periodistas, ustedes no se van a enterar de nada y de cosas que ustedes tienen que saber.
sobre todo cuando se trata de una organización que dice representar a lo mejor de la humanidad y termina cometiendo abusos físicos, sexuales y psicológicos contra jóvenes. Eso es algo que debió saberse mucho antes. Y gracias a Pedro Salinas y a Pablo Vaz, finalmente se supo. Muy bien, Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos Jorge Rosa despedimos. María, muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, Abel. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.